Sí, doctora, sí se lo escucho. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos va a qué información nos va a dar la radiografía? No, más que nada nos va a dar eh, el- los cuerpos vertebrales, ver las curvaturas fisiológicas, la morfología de los cuerpos vertebrales y signos indirectos de lo que pueda estar pasando dentro del canal medular o de los discos intervertebrales. Si yo quiero, si tengo otro método diagnóstico, el segundo método diagnóstico que se solicita para la parte ósea es la tomografía con reconstrucción tridimensional, como están viendo acá de la columna cervical. Si yo deseo evaluar la médula espinal y ver los discos intervertebrales, en ese caso tengo que solicitarle una resonancia magnética, pero siempre no se olviden, en primer lugar, una radiografía. Entonces, tanto en la columna cervical, dorsal y lumbar, vamos a ver lo mismo. En la columna cervical y en la lumbar, ¿qué es lo que vemos? Vemos una lordosis fisiológica, la curvatura fisiológica normal que tiene la columna. Si esa lordosis se pierde, esta curvatura que tiene, el paciente está muy recto y eso no solamente condiciona dolor, sino condiciona que al momento de estar muy recto, como eso no es fisiológico, los discos intervertebrales de acá, que se encuentran entre estos cuerpos vertebrales, los discos se pincen y al pinzar se protruyan, puedan desplazarse y comprimir el paquete nervioso que pasa a través de los agujeros de confusión de la columna. Entonces, eso va a producir mareos. La segunda causa de mareo después del oído viene a ser problemas de columna. Mareos, neuralgias, parestesias, como corriente que pasa a nivel de brazos. Entonces, la curvatura fisiológica no parece importante, pero en realidad es importante cuando el paciente tiene algún problema a nivel de la columna, tiene signos periféricos de alguna neuropatía. Entonces voy a ver, como les digo, la curvatura fisiológica, en este caso la lordosis. Voy a ver si la columna está recta, si no está lateralizada hacia un lado o hacia el otro, haciendo una concavidad como una escoliosis. Los cuerpos vertebrales son como rectángulos bien uniformes. Los cuerpos vertebrales, sus bordes son bien nítidos. Cuando se pierde estos bordes, indica alguna patología a nivel de el disco intervertebral. Entonces, siempre tienen que fijarse que sus bordes sean bien definidos, uniformes, que no estén erosionados. Debemos de ver también la densidad del hueso. Una de las primeras zonas que se afectan cuando hay una osteoporosis viene a ser la columna. Debo ver también el espacio que hay entre los dos cuerpos vertebrales. Acá supuestamente se encuentra el disco intervertebral. Entonces, si este espacio se encuentra disminuido por desgaste del disco intervertebral, va a ser que estas articulaciones, estas zonas articulares, rocen al momento que el paciente flexione el cuello y se produzca una artrosis. Por el contrario, si hay disminución del espacio articular por presencia de algún caso traumático, el espacio articular disminuye, el disco se va a protruir, o por desgaste el disco también se va a protruir hacia un lado o hacia el otro. Entonces nos da signos indirectos qué cosa está pasando en el disco intervertebral. Me permite visualizar las apófisis transversa y las apófisis espinosa, las que ven acá. En la incidencia en frontal, en lo que es columna cervical, no es tan bonito, se ve tanta información, pero lo más importante aquí es
los agujeros de conjunción. Estos son los agujeros de perdón, estos son los pedículos. Estos ojitos que ven radiolúcidos son los pedículos. En estos pedículos se asientan las metástasis, y donde primero empiezan las metástasis. Entonces siempre hay que ver estos ojitos radiolúcidos que se ve acá, que son los pedículos. Esta incidencia me permite ver si está lateralizado hacia un lado o hacia el otro, lo que es una escoliosis. Y esta es una tomografía con reconstrucción tridimensional. La columna lumbar es otra de las columnas que también tiene una lordosis fisiológica. Recuerden que la columna lumbar es la que soporta el peso del cuerpo, es el que nos da equilibrio al cuerpo. Entonces debe existir un equilibrio entre la columna, la posición de la columna y el promontorio del sacro. Cuando el eje de la columna cae en el promontorio del sacro, este es el promontorio del sacro, quiere decir que tiene una lordosis normal y entonces soporta el peso del cuerpo. Cuando esta línea no cae en ningún lado del sacro, la columna es inestable, como vamos a ver después. Entonces, aquí la lordosis es muy importante. ¿Cómo encuentro la lordosis? Trazo un punto medio en la lumbar 3. Una X, el punto medio. Y de ahí bajo una línea vertical hasta el promontorio del sacro. Entonces, si cae en algún lado del promontorio del sacro, quiere decir que es una columna estable. El paciente tiene mucha estabilidad. Voy a ver lo mismo, los cuerpos vertebrales, la forma de los cuerpos vertebrales, sus bordes que sean bien definidos, bien nítidos, los espacios intervertebrales que deben ser más o menos iguales en toda la columna, porque acá está el disco intervertebral. Si se protruye, ya saben, va a salir del disco y va a protruir, va a comprimir la médula espinal. Aquí en la columna lumbar veo mejor las imágenes. Entonces, acá están los cuerpos vertebrales, los pedículos que les mencioné, las apófisis espinosa, las apófisis transversa. Siempre vean las apófisis transversas, a veces nos olvidamos las apófisis transversas, sobre todo en fracturas. Esta es una radiografía, perdón, esta es una tomografía con reconstrucción tridimensional de la columna dorsolumbar, parte de la dorsal y la lumbar completa. Miren aquí este cuerpo, está, aumentárselos en tamaño. Miren, está fracturado acá. Si se ven, estos son rectángulos donde tiene la misma altura anterior y posterior. Pero miren acá, la parte anterior está más pequeña que la parte posterior, porque aquí hay un trazo de fractura. Entonces, me permite poder evaluar fracturas pequeñas. Acá también parece que hay un trazo, miren. Acá no está excavado, aquí sí está un poquito comprimido. Debo ver también el eje longitudinal de la columna, si está doblado hacia un lado o hacia el otro. La columna dorsal es a veces difícil de evaluar. Un momentito, por favor. ¿Qué pasó? Ya lo pagué. Ya, ya. Disculpen, acá también vemos el eje de la columna dorsal. Debemos de ver la densidad ósea. No se olviden que la osteoporosis es lo primero que afecta es la columna, sobre todo la dorsal. Debemos de evaluar también la forma de los cuerpos, los pedículos, las apófisis espinosa y las apófisis transversa. En la columna dorsal se proyecta, se suma a veces con el tejido intersticial del pulmón, entonces a veces no se ve tan claro como están visualizando acá, pero también debemos de tratar de visualizar las mismas características.
En la columna dorsal existe una cifosis fisiológica. Esta es su cifosis. El paciente no es completamente recto, tiene que tener esta curvatura. Cuando se pierde esta curvatura dorsal, igualito, empiezan los dolores, primero dolor muscular, porque la columna está muy recta, y después empiezan los pinzamientos posteriores de los discos, cuando esto está mucho tiempo, se protruye y empieza el desgaste, del disco o en la protrusión de disco. Ahora vamos a ver las escoliosis. Escoliosis generalmente pueden ser, la mayoría son congénitas o pueden ser también de tipo posicional. El mismo paciente, esta es una radiografía de la columna y acá estamos viendo con una tomografía con reconstrucción tridimensional. En este caso es una escoliosis, podríamos denominarlo por donde es la concavidad. Podemos decir escoliosis de concavidad derecha o escoliosis de convexidad a la izquierda. Lo que a ustedes les sea más cómodo en denominar. Entonces miren cómo se altera acá el eje. ¿Por qué? Por la presencia de una malformación congénita que vienen a ser dos arcos costales que salen de uno solo, igual acá, tres arcos costales, ¿no? Entonces, esa malformación hace que el eje de la columna se altere. Generalmente, cuando hay una escoliosis así en un lado, en la columna dorsal, generalmente la lumbar, para compensar el eje, gira hacia el otro lado, ¿no? Siempre hay una curvatura fisiológica compensatoria. Acá tengo la columna dorsal, una concavidad en el lado derecho, y en la columna lumbar una concavidad hacia el lado izquierdo. O sea, hace lo contrario para tratar de compensar. Esta es una tomografía donde hay una escoliosis dorsal de concavidad a la izquierda y lumbar de concavidad a la derecha. Es una escoliosis. Otro vienen a ser las pérdidas de la lordosis cervical, lo que yo les mencioné, ¿no? Que empiezan con mareos, empiezan con dolores de tipo o calambres en los brazos, o, o a veces parestesias. Entonces, miren aquí, la curvatura lumbar perdón, la curvatura cervical, la lordosis cervical fisiológica está recta la columna. Acá también está recta. En ambos casos ha perdido la curvatura fisiológica. En cuanto a la acentuación de la cifosis, hemos visto que tenía una curvatura, pero con cambios de osteoporosis o cambios posicionales, el paciente se encorva. Entonces, o la osteoartrosis también hace que el paciente aumente su cifosis. En este caso es por una osteoartrosis que tiene acá osteocitos. Miren cómo esta es una lateral de la columna y esta es otra lateral de la columna dorsal, donde, ¿qué pasa cuando hay una osteoporosis? La osteoporosis, los cuerpos vertebrales están así. Bueno, vamos a hacer acá otro, ¿ya? Adelante el cuerpo vertebral se hace más, el diámetro longitudinal es más pequeño que en la parte de atrás, porque acá es donde se va, en la parte anterior es la osteoporosis va siendo mayor y va desapareciendo el hueso de acá y empieza a deformarse como si fuera una cuña, una deformación en cuña. Y eso hace que al deformarse uno y otro cuerpo vertebral, el paciente se encorve, aumente la cifosis.
Estoy acá, les toma el doctor en su examen. La hemivértebra. La hemivértebra es una malformación congénita. Vamos a la tomografía. Esta es una tomografía para ver la parte ósea. Pues, esta es una tomografía sin reconstrucción tridimensional, simplemente es para ver hueso. Pues miren aquí, esta es una hemivértebra, media vértebra entre dos vértebras que están sanos. Pero ¿qué cosa hace? Hace que se deforme la, las vértebras y hace que se deforme también las vértebras que están encima y debajo de la misma y hace que se aumente o sea, haga una escoliosis. En este caso es una hemivértebra cervical, esta es la columna cervical y esta es una hemivértebra en la columna lumbar. Es una hemivértebra que tiene un pedículo, pero no tiene apófisis transversa. Condiciona escoliosis. La vértebra en bloque es una, la vértebra en bloque es una malformación de tipo congénito, que puede simplemente aparecer como vértebras consolidadas, o sea, vértebras fijas en bloque sin espacio articular, sin espacio intervertebral, o puede pertenecer a un síndrome que es el síndrome de Klippel-Feil, donde una de las características de ese síndrome es la presentación de vértebras en bloque. Entonces, las tres son vértebras en bloque a nivel de la columna cervical. Esta es la cervical 2, 3, miren, 4 y 5 están fusionadas. No hay disco intervertebral. Son más altas que anchas, miren. Y generalmente están, cuando están, como están fusionadas, como que acá adelante se hacen como una pequeña concavidad. Miren aquí, acá tenemos vértebras en bloque de la segunda, 3, 4. Tiene acá, están fusionadas, las 4, y acá también. Los 5, 6 también se encuentran fusionadas. Acá tenemos otra vértebra en bloque, miren. Una, dos, siempre no se olviden, esta es la más grande, la posición ontoide, la C2, 3, 4, C5 y C6, miren cómo se encuentran fusionados. La hiperlordosis que les mencioné. Acá tenemos una resonancia magnética en T1, donde los líquidos cefalorraquídeos de color negro, ¿no? Entonces, en esta resonancia magnética, ¿cómo veo la lordosis? Del centro, como les mencioné antes, trazo un punto medio y de ahí una línea que llega al promontorio. Entonces, eso es una lordosis normal. Si esto mismo lo hago acá, también este tiene 5, L5, L4, L3, de acá una línea y está normal. Pero miren cómo es cuando está patológico en este esquema. 5, 4, 3. Y acá trazo la línea y miren dónde está el promontorio. Entonces, el peso del cuerpo está al aire. Es una columna inestable. Uno diría, qué bonito, tengo más colita, ¿no? Porque solo se quiebradita. No, no se trata de ser quebradita, se trata de que esto te da inestabilidad. Y al estar inestable, cualquier cosita, la menor cosa, te hace que te caigas. Y esto nos pasa más a las mujeres. ¿Por qué? Porque usamos tacos. Desde joven nos acostumbramos a los tacos. Y el taco hace esta hiperlordosis. Yo siempre digo, yo iba a clases de medicina con taco 9.
estaba todo el día en clases con taco 9, hacía guardias con taco 9, porque en mi época era así. Entonces, por eso es que la mayoría de mujeres nos hemos deformado el eje de la columna por esto. En cambio, ustedes, las chicas, ahora usan zapatillas y eso está excelente. Entonces, no tienen alteración de esto, no van a tener alteración de la lordosis, que es importantísima porque miren cómo el eje queda al cuerpo, entonces no hay soporte. Alguien te choca, estás caminando y alguien te choca ahí contigo y te caes. Ante la menor inestabilidad del piso, que hay un huequito ahí, pisas y no tienes estabilidad, te caes. Muy aparte de la hiperlordosis que condiciona. Cuando hay hiperlordosis, ustedes ven acá el espacio intervertebral donde se encuentra el disco, acá está normal, pero miren atrás, está comprimido. O sea, pinza el disco, esa hiperlordosis es que se pinza el disco. Y al pinzarse se sale. Y se condiciona una protrusión o una hernia del disco. En cuanto a la listesis, ¿qué significa una listesis? Listesis significa que el cuerpo, la columna debe seguir un eje, el eje longitudinal posterior. Entonces, si yo sigo la columna, el eje así, yo estoy viniendo de acá arriba, o por acá, miren cómo, miren cómo se desplaza hacia atrás el cuerpo vertebral. Ya, miren, se desplaza hacia atrás el cuerpo vertebral. Y esto condiciona o se desplaza hacia adelante, puede irse hacia adelante, sería una anterolistesis, o se va hacia atrás, una retrolistesis. Entonces, ¿qué condiciona esto? Miren el espacio que queda para el disco intervertebral, prácticamente no tiene espacio acá. Al no haber espacio, el disco se ha protruido hacia atrás, se ha protruido hacia adelante, se ha herniado el disco. ¿Qué otra cosa puede suceder? El mismo cuerpo vertebral está comprimiendo el canal medular, porque no siempre es acá abajo donde se encuentra la cola caballo, sino más arriba a veces la listesis, o sea, el desplazamiento de la vértebra. Aquí en las vértebras, en la parte posterior, tenemos el ligamento longitudinal posterior. Este ligamento muchas veces se rompe. En una caída, por ejemplo, nos caemos sentados y se rompe este ligamento. Se rompe acá también la pars articularis. Y esa ruptura pasa desapercibida porque en ese momento se ha roto simplemente el ligamento, te quedó doliendo, y ya pues te acostumbras al dolor, no hay nada en la radiografía, y no se ve absolutamente nada, y conforme va pasando el tiempo, el cuerpo se va desplazando, y condiciona esto, la listesis. Miren acá, esta es una resonancia magnética, no, perdón, esta es una tomografía y esta es una resonancia magnética. Entonces, miren en la tomografía, es este paciente. Hemos visto en la radiografía cómo hay desplazamiento. Miren en la tomografía, tiene una hiperlordosis, está bien acentuado, la línea bajaría así. Acá cae la línea, está al aire completamente. No solo eso, sino al haberse roto el ligamento longitudinal posterior, miren cómo el cuerpo, la columna, el cuerpo vertebral está desplazado hacia adelante. Se desplaza hacia adelante toda la columna, esa es una listesis. Y el espacio articular no existe prácticamente, ha disminuido tanto que
Inclusive ya no ven el disco acá, se ve una parte de aire nomás. Esto quiere decir que hay necrosis aquí en el disco. Cuando hay presencia de aire en la zona del disco, quiere decir que hay necrosis por compresión, por aplastamiento. Y en la resonancia magnética, miren, esta es la resonancia magnética. Miren aquí, en T1, como el cuerpo vertebral se va hacia adelante, se desplaza. O sea, desplaza el cuerpo en este caso, este es L4, se desplaza y con toda la columna. O sea, se va hacia adelante toda la columna. El mal de Pot es la tuberculosis ósea, la tuberculosis de la columna, no ósea, sino de la columna vertebral. Cuando inicia la tuberculosis, va a producir destrucción del cuerpo vertebral. Voy a ver yo algunas zonas, sobre todo las que están más cerca a los discos intervertebrales, empieza a producirse una zona de destrucción. Empieza a hacerse erosiones. Va avanzando cada vez más la erosión, va comprometiendo el disco intervertebral, compromete el siguiente cuerpo y así va avanzando. Entonces, cuando compromete el disco, destruye el disco y estos pedazos de disco se salen hacia el canal medular. Entonces, cuando hay destrucción acá, destrucción del disco intervertebral, y los nervios de la columna también se inflaman. El paciente empieza a perder la movilidad. Aparte del dolor, empieza a perder la movilidad. Hasta acá puede confundirse con cualquier cosa. Si el paciente ellos empiezan con dolor. Me duele la columna, me duele la columna, van al médico, le toman su radiografía y de repente solamente encuentran así, ¿no? Entonces, y le dicen, señora, se ha caído porque parece una fractura, ¿no? Señora, sí, me caí, doctor, me caí hace un año, me caí de espalda. Ah, entonces uno supone que es una fractura, porque se puede confundir con una fractura. Puede confundirse también con una artrosis, puede confundirse con un tumor. Hay tumores que empiezan así destruyendo el hueso. Entonces es la gran simuladora de la tuberculosis. Entonces, ¿cómo yo sé que es una tuberculosis? La tuberculosis hace un absceso frío en las zonas donde está la lesión. O sea, un absceso de partes blandas alrededor. No es un absceso que da calor, rubor, dolor, no. Es un absceso como si fuera un requesón. Ese es el casio. Y ese absceso va a hacer que, por ejemplo, acá en la radiografía en frontal, miren, se ve como una opacidad al costado de las vértebras que están comprometidas. Si están dos, se va a ver en esas dos. Si están cuatro, las cuatro se va a ver un absceso frío al costado, un absceso de partes blandas. Esa es la característica de la tuberculosis, que compromete el disco intervertebral. Miren aquí, fíjense, el cuerpo vertebral como está destruido, acá también está destruido, el espacio prácticamente no hay espacio, no hay disco, ha comprometido el disco, y acá hay la presencia de un absceso que se visualiza en la placa en frontal o en la incidencia, si es en la tomografía o resonancia, incidencia en coronal o axial. Entonces miren cómo hay destrucción de los cuerpos y los cuerpos empiezan a fusionar. Aquí, al fusionarse, acá miren cómo se pinza y el disco se desplaza. Igual acá también. Se pinza y el disco se desplaza. Entonces, en la tomografía, esta es una tomografía de este paciente, ¿eh? Este es con este. Entonces, miren aquí cómo hay una destrucción del cuerpo vertebral. Hay áreas de esclerosis que son las de formación de nuevo hueso, y esto es al absceso
frío alrededor del acceso blanco. Esto es como un material, como si fuera un yogur, esa es la densidad más o menos, o si fuera un requesón. Entonces, esto es típico de la tuberculosis y la destrucción del disco. Otro mal de Pot, siempre fíjense en la parte blanda, siempre fíjense. Miren, cuando recién comienza, cómo destruye el cuerpo, va destruyendo el cuerpo, va haciéndose zonas de esclerosis para cicatrizar, va comprometiendo el disco intervertebral. Entonces, acá todavía no se ve nada en parte blanda, recién está comenzando. Cuando la enfermedad avanza más, ya vemos alrededor, miren, este tiene aquí, la columna normalmente, miren, no tiene nada de parte blanda al costadito. En cambio aquí, fíjense, en la zona donde está la destrucción, cómo se ve un absceso acá de parte blanda. Esta es una resonancia magnética de un corte sagital. Acá veo el cuerpo vertebral. Esto es el disco intervertebral. Aquí hay un cuerpo que está destruido, el disco destruido, otro cuerpo comprometido y otro disco destruido. Y esto es el absceso líquido denso que está en la parte anterior. Esto es en T2 cuando el líquido se vuelve de color blanco. Entonces veo que el absceso frío se encuentra acá, es la parte líquida. Vamos a ver la patología del disco. El disco intervertebral han visto ustedes que se encuentra entre los dos cuerpos vertebrales. Es como un cojinete de cartílago que tiene alrededor un tejido fibroso. Pues digamos, su capa de protección, la capa afuera es un tejido fibroso, y dentro de eso hay como una gelatina, un saco, un colágeno, que viene a ser el núcleo pulposo. Entonces, cuando la persona es joven, ese disco está bien hidratado, está muy bonito, pero conforme van pasando los años, por ejemplo, un disco intervertebral a los 20, a los 40, esto debe ser a los 60 y esto debe ser más o menos a los 80, más o menos, ¿no? Y este desgaste depende mucho de la persona. Hay gente que levanta pesas, que levanta bultos, que es gordo, obeso, va desgastando los discos antes de tiempo. Entonces, estos discos intervertebrales se van secando y van perdiendo altura. El paciente es por eso que los pacientes empiezan a perder el tamaño, ¿no? El tamaño, la altura de uno empieza a disminuir con los años. Es por esto, porque el disco se va a alterar. Pues, el disco se puede solamente, digamos, fibrosar, secarse, hacerse degenerarse, secarse, o puede protruirse hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados. Cuando pierde la altura, miren cómo las vértebras empiezan ya a erosionarse, porque no hay el cojinete, como la artrosis que daba en las rodillas, igual sucede acá también en la columna. Miren, aquí ya no hay prácticamente espacio intervertebral, los pacientes se vuelven más bajitos. Pues esto es un disco, el disco normal, que se encuentra al mismo tamaño, el mismo, digamos, zona de la vértebra. Miren aquí, este disco intervertebral está protruyéndose porque el espacio es más pequeño, está protruyendo hacia los lados. Se puede protruir para los cuatro lados, adelante, adelante, atrás y a los costados. Acá una protrusión solamente hacia atrás. O puede el disco romperse y salirse completamente del sitio.
¿Cómo lo voy a ver en la radiografía? Solamente voy a poder visualizar la pérdida del espacio. Basta que yo vea que hay disminuido el espacio, quiere decir que hay problema a nivel del disco. Miren el espacio intervertebral aquí, ¿está? Y miren aquí, está más chico. Entre L4 y L5, L5 S1 está más pequeño. Más aún en L5 S1, que es donde más se producen las lesiones. Entonces, prácticamente no hay espacio intervertebral. Entonces, ¿qué ha pasado con el disco? Aparte de ser desgaste, se protruye a los costados, se protruye hacia adelante, hacia atrás, condiciona herniación. Miren acá, en la parte, el espacio, esta es una radiografía, miren el espacio intervertebral, miren el espacio que hay, y miren aquí, está disminuido el espacio. Entonces, el disco de acá está desgastado. Y al producirse, al, al no haber disco o haber un disco muy delgado, el las vértebras rozan en algún movimiento y se hacen erosiones subcondrales, o sea, la presencia de geodas, erosiones. Y para cicatrizar, el hueso se vuelve más esclerótico, más blanco, ¿se acuerdan? Y forma osteofitos. Eso pasa con la parte ósea. ¿Qué pasa con el disco? Mire, este es el disco intervertebral. Esta es una resonancia magnética en, T, en T2, donde el líquido es de color blanco. Donde, y lo vamos a ver acá, miren, esta es la bolsa fibrosa que tiene y la parte interna. Y la parte interna es más hipointensa, más negrita. Entonces, ¿qué sucede cuando hay el, el disco, el espacio, digamos, eh, disminuye? Miren el disco vertebral, fíjense acá el disco, no se sale de su sitio. Miren, aquí ya empieza a tener menos, está más oscuro porque ha perdido agua. Recuerden que acá el agua se ve blanca, está más seco, más deshidratado el disco. Acá también. Y aquí, ¿qué cosas están viendo? Miren, acá hay como una pequeña protrusión hacia adelante y hacia atrás. Y aquí también ya no es pequeña, es una moderada protrusión del disco hacia adelante y hacia atrás. Entonces, esto comprime la médula espinal. El canal medular entra y comprime la médula espinal. Entonces, el primero, digamos, lo primero que se hace es se protruye, se sale, y después de eso ya se puede romper este saco y el núcleo pulposo que está adentro se sale. Cuando ya el núcleo pulposo se ha salido, miren, forma así como una cabecita. Vean acá el disco, cómo es el disco intervertebral. La parte fibrosa es en la parte externa, la parte más gelatinosa es en la parte interna. Miren cómo acá se está protruyendo al canal medular. Acá también es, esta es la protrusión al canal medular y comprime la médula o la cola del caballo, ¿no? Miren aquí cómo está comprimiendo y acá también hay protrusión del disco. ¿Cómo veo en la tomografía? La tomografía me da signos indirectos de que algo está pasando a nivel del disco. No voy a ver los discos, los veo digamos, como están viendo acá, vamos a ver. Este es un cuerpo vertebral normal con su disco intervertebral. Recuerden, la parte ósea es esta, es hiperdensa, y esto de acá es el disco intervertebral. Está, el corte está justo cogiendo parte del disco, ¿no? Un poquito del hueso. Entonces, miren en este paciente, estos son osteofitos, y el disco se ha protruido hacia adelante, miren. O sea, hay una protrusión discal hacia adelante y una protrusión discal hacia atrás.
y eso está comprimiendo el canal medular. Miren, el espacio del canal medular es pequeño ahí. Otra de las cosas son las metástasis, que son muy frecuentes a nivel de columna. Pueden ser metástasis líticas, que son metástasis de destrucción, o pueden ser blásticas, o sea, de formación de nuevo hueso, maligno, pero nuevo hueso. Entonces, acá estamos viendo, miren, una metástasis blástica. Forma nuevo hueso, pero es un hueso maligno, el tejido maligno. Esto es lo que primero digamos, aparece en los pedículos, después ya coge todo el cuerpo. Esto es una metástasis en una resonancia magnética. El T1 del líquido es de color negro. Miren aquí cómo se ve el cuerpo que está tomado. Y acá hay una protrusión de la masa de la metástasis hacia la parte del canal medular. Y por último, la espondiloartrosis. Cuando la artrosis da en la columna se llama espondiloartrosis, la artrosis degenerativa. Puede agarrar cualquier zona, lo más frecuente que sea lumbar, como están viendo acá, pero puede dar cervical. Entonces, ¿qué cosa es lo que produce? Ya saben, la disminución del espacio intervertebral por desgaste del disco hace que los cuerpos tengan roce, los cuerpos intervertebrales tengan erosiones subcondrales. O sea, hay la presencia de erosiones en las plataformas de las vértebras y como hay erosiones, el cuerpo trata de cicatrizar y forma nuevo hueso, esclerosis, zonas de esclerosis, formación de nuevo hueso. Y con la esclerosis vienen también los osteofitos. Cuando el osteofito está así solito, se llama osteofito. Cuando el osteofito mira hacia el otro osteofito, como acá, mire, ha mirado y se quiere juntar. Eso se llaman sindesmofitos, mire. Llega un momento en que se juntan y ya la columna no puede hacer el giro, no puede doblarse en costado, ya se pone una columna recta. Entonces hay algunas artrosis, espondilitis, que son anquilosantes, llegan al final con la columna bien recta, porque no se fusionan los osteofitos, los sindesmofitos, mire. Acá no están viendo espacio, ven que hay erosiones, el borde no se ve tan claro, zona de esclerosis y osteofitos, que están acá las flechitas. En la columna cervical, ese es de su clase, por eso lo he dejado acá. También, miren, el cuerpo vertebral, miren cómo termina en una punta, está deformado, el borde irregular, y esto es la presencia de osteofitos. En la lumbar, miren el cuerpo, los cuerpos vertebrales, los espacios están disminuidos y tiene presencia de osteofitos. Igual acá, miren aquí el espacio intervertebral y acá entre este es L3, L4, L5. Está disminuido el espacio, hay erosiones en las plataformas, zonas de esclerosis y formación de osteofitos picos del lobo. Acá hay hiperlordosis, a ver, saquemos la línea hacia abajo, de la lumbar 3 hacia abajo, sí, hay hiperlordosis. Entonces es una columna inestable. Vamos a sacar, miren, 5, 4, 3. De la lumbar 3 trazo una línea, bueno, la línea del centro, ¿no? Una línea que cruce, vamos a ver, y cruce esto, que viene a ser más o menos el centro, no estoy con... Mi pulso no es muy bueno, por eso no fui cirujano, ¿bien? Entonces, miren, y este es el promontorio.
Entonces, el peso del cuerpo está al aire. Es una columna inestable, aparte de todo lo que tiene. Eso es, chicos, eso es todo.